Entonces, hay detalles en los cuales se consideran que dentro del proceso pueden haber observaciones, y estas observaciones se realizan a través de valor, clasificación, naturaleza, incluso diferencias de pesos, el tema de propiedad intelectual, el tema de documentos que necesiten las mercancías para poderse nacionalizar, registro sanitario, por ejemplo, algún documento que la entidad de fito o sanitario del país entrega para que se pueda nacionalizar esa mercancía, para que se autorice la nacionalización de esa mercancía. Entonces, todos estos detalles dentro del despacho aduanero son costos que de una u otra manera, cuando, por ejemplo, cuando uno tiene la intención de importar, siempre tiene que analizar todos estos factores para tratarlos de reducir al mínimo y de esta manera tener todo que digamos fríamente calculado como para poder no tener otros costos que influyan directamente en el valor final de la mercancía, ¿no? Entonces, todo este proceso de despacho se realiza en diferentes módulos dentro de un sistema aduanero, un módulo de carga, un módulo de despacho, módulos del transportista, el módulo del funcionario aduanero, módulo del importador, del agente de aduana, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos operadores, cada uno de estos usuarios tiene su responsabilidad dentro de todo el despacho. Si es que hay una observación por parte del funcionario, quien está obligado a subsanar esa obligación no va a ser el transportista, tiene que ser el importador. Pero si hay una obligación, si hay alguna observación dentro de la transmisión del manifiesto de carga en la cual hay un tema de pesos que no se ha recibido, que no se ha subido dentro del sistema, ¿quién es el llamado a hacer, a verificar ese tipo de información? Es el transportista. Entonces, cada uno de los operadores tiene de alguna manera la responsabilidad de su accionar dentro de un proceso de despacho. Y cada uno de ellos registra novedades, justifica novedades, realiza correcciones y más que nada la aduana controla que cada uno de ellos cumpla con la normativa vigente, ¿no? En cuanto a esto, la realización de los aforos, cuando no existen novedades o se han justificado las observaciones, el cierre de aforo le autoriza el levante final de una mercancía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los canales de aforo? Perdón, las normas de aforo. En las normas de aforo tenemos naturaleza de la mercancía, la clasificación arancelaria y el valor en aduana. Las normas de aforo básicamente son las que están detrás de las observaciones que puede llegar a haber dentro de una declaración de importación, por ejemplo. Entonces, existen novedades en cuanto al tipo de mercancía declarada por la naturaleza de la misma mercancía. No tendría que haber sido clasificada en una subpartida de tal capítulo, sino en otra subpartida de tal capítulo. ¿Por qué la consideré en esta? Si no he utilizado las reglas de clasificación arancelaria, no están siendo analizados ciertos factores de composición, uso, naturaleza de la mercancía producto de esta declaración, o más que nada en los temas de valor, que no se ha justificado el valor pagado o por pagar de la mercancía que se está comprando desde el extranjero. Entonces, todos estos detalles de alguna u otra manera detienen un proceso de aforo. Y el proceso dentro de un depósito temporal quiere decir que hay inspecciones, hay verificaciones, hay vueltas a abrir de la mercancía por algún tipo de fraccionamiento, separación o entrega a alguna autoridad competente porque esa mercancía no tendría que haber sido nacionalizada porque no tenían los documentos respectivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que alimenta el día a día en una operación aduanera la mayoría de los países, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los canales de aforo que se analizan en la normativa ecuatoriana? El aforo automático, que es básicamente la validación y el análisis electrónico de una declaración aduanera.
a través del sistema informático que tiene el Ecopass, que tiene el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Entonces, este aforo automático va a depender de qué cosa, de aplicaciones de perfiles de riesgo. Obvias razones que detrás de un perfil de riesgo hay un historial que tiene este importador, que tiene este operador, que tiene el agente de aduana, que tiene eh, un sinnúmero de participantes detrás de los canales aforo, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante porque de alguna manera el que todos cumplan con su trabajo le da al proceso de despacho menos tiempo durante el aforo. Entonces existe como aforo automático, el ingreso al depósito, declaración, pago, se fue. Incluso hay detalles de declaraciones anticipadas que es antes de que llegue la mercancía, que pueden, por el tipo de mercancía, tener también este tipo de canal de aforo automático y inmediatamente la mercancía llega, suben los pesos y se puede ir, ¿no? O existen algún tipo de operaciones un poco más expeditas, como los desonamientos directos, que pueden salir directamente presentando las garantías respectivas de acuerdo al valor de la mercancía. El aforo electrónico, que es la verificación de la declaración y los documentos constatados en la información registrada en el sistema informático de la aduana, con el objeto de determinar la correcta liquidación de tributos. Todos los aforos están detrás de qué cosa, de la correcta declaración aduanera por parte del operador, ¿no? El aforo documental es la verificación de la declaración a través de los documentos de acompañamiento. Esto ya depende de quién, de un funcionario aduanero. El porcentaje que se maneja a nivel de aforos, porcentaje es el mayor es el aforo automático, que bordea casi el 70, a veces hasta el 80% de las declaraciones que se realizan diariamente. Y el aforo documental y el físico manejan básicamente la diferencia. No se puede analizar tener más aforos físicos porque el tener más aforos físicos quiere decir o que más funcionarios tienen más carga operativa o que el servicio de aduana tendría que contratar mucho más operadores o más técnicos operadores para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y eso crece la burocracia dentro de los países, ¿no? Entonces, el aforo físico intrusivo, que es el abrir el contenedor, verificar el reconocimiento físico de la mercancía, comprobar naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en aduana, clasificación arancelaria en relación a los datos contenidos en la declaración aduanera, ¿no? Cuando estamos hablando de un aforo, detrás de este aforo hubo ¿quién? Hubo un declarante. Este declarante es un agente de aduana. Él es socio eh, responsable también de este proceso de despacho. Y este socio responsable tiene una garantía para poder operar dentro de este proceso de despacho. Entonces, hay ciertos detalles dentro de los aforos, por ejemplo, en los temas de clasificación, más que nada, no tanto en valor, porque el valor va más con la negociación del importador, pero en clasificación arancelaria, que el agente de aduana no puede justificar un error prácticamente en clasificación y si tiene algún producto de cambio de subpartida, ese cambio de subpartida le va a generar alguna multa o le va a generar la presentación de algún documento que no se ha solicitado dentro de ese proceso de despacho. Entonces, hay un sinnúmero de detalles que se consideran dentro de la operativa de un despacho aduanero, ¿no? Entonces, y el aforo físico no intrusivo, que básicamente se utiliza el sistema de escaneo con rayos X o algún tipo similar de aparatos, ¿no? Cuando estamos hablando del aforo físico intrusivo, que es el canal de aforo en donde se realiza una revisión aleatoria y queda a potestad del técnico operador, o sea, del funcionario aduanero, la forma como apertura la carga, y es que vemos que abre un contenedor, descárgame esta línea, una línea en H, una línea en L, o las cuatro primeras filas y un corredor, o quiero hacerlo al 100% del aforo. Todo esto se lo programa a través del sistema aduanero
en donde se va a verificar partida arancelaria, valor, naturaleza y demás formalidades aduaneras que tengan una característica de la declaración de la mercancía que se va a nacionalizar, ¿no? Entonces, las contravenciones dentro del proceso de despacho, si yo me equivoco, si yo trato de simular una operación que por valor, por ejemplo, quiero pagar menos tributos al comercio exterior, todos estos tienen un hecho generador negativo, digamos. Las contravenciones aduaneras también, de alguna manera, retroalimentan el perfil de riesgo del operador, háblese agente o háblese importador, y esto repercute en los tiempos de despacho, ¿no? Entonces, más o menos un tiempo de despacho de todas las líneas aéreas, marítimas, terrestres está en 4.7 días, 4.6 días. Va a depender de un sinnúmero de detalles que se consideren al momento del arribo de la carga, ¿no? Entonces, las contravenciones, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, existen desde las conductas que puedan haber en las declaraciones, como receptación aduanera, defraudación aduanera o mal uso de exención tributaria aduanera. La receptación aduanera es básicamente cuando encuentras varias mercancías en un solo lugar. Defraudación aduanera, encuentras algún tipo de diferencia de valor en la declaración de importación y quieres de alguna manera tener un valor menor a pagar, y esto se justifica a través de una duda razonable, y si no lo puedes justificar, aquí pasó algo también. Entonces, mal uso de extensión tributaria va más utilizándose en los regímenes que tienen algún tipo de exención, que no pagan más que nada tributos. Por ejemplo, el tema de los menajes de casa, el tema de los vehículos para personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuya cuantía sea igual o inferior a 150 salarios básicos unificados de trabajadores en general, más o menos $60.000 en Ecuador, que un contenedor se está llenando, depende del tipo de mercancía, probablemente con ese valor o mucho más de ese valor, depende las características de la mercancía, ¿no? Entonces, las conductas del contrabando tipificadas en este Código Orgánico Integral Penal, en el COIP, respecto a las mercancías cuyo valor en aduana sea mayor de 10 salarios básicos, se considera también como contrabando, ¿no? Y las multas son equivalentes al 70% establecida para cada tipo penal. Entonces, son altas las multas en aduana y detienen todo este proceso de despacho. La defraudación aduanera multa hasta 10 veces el valor de tributo que se pretende evadir. La receptación es la multa del duplo del valor en aduana de la mercancía. El contrabando de hasta 6 veces el valor en aduana objeto del delito. El mal uso de extensión tributaria o suspensiones tributarias aduaneras multa hasta 10 veces el valor de los tributos que pretendió evadir, ¿no? Entonces, es bastante interesante, con un ejemplo, considerar cómo se puede cobrar una multa a través de los diferentes casos que existen de los contravenciones o delitos. Bueno, contravenciones aduaneras, ¿no? Delitos ya lo maneja la autoridad fiscal. El contrabando, que tiene multa hasta 6 veces, digamos que el valor de la mercancía era de $500, que no fue declarada o que está ingresando al país sin presentar el proceso de despacho respectivo, tiene una multa de hasta $3.000. Y la multa establecida de acuerdo a el equivalente del 70% es de 2.100. Entonces, tratan también de alguna manera de aportar dentro de ese proceso aduanero, ¿no? Entonces, la bibliografía que utilicé para esta realmente breve explicación, porque cada uno de estos temitas desprende un sinnúmero de detalles bastante interesantes que son operativos, ¿no? Y que hay que saber justificar dentro de, como les comentaba ayer, desde el momento de que uno negocia, uno tiene que justificar toda la negociación con la orden de compra, con la comunicación, con los estados de contables que tiene la empresa,
con las transferencias internacionales, porque desde ese momento ya el control aduanero está iniciando, porque tú no sabes si de aquí a 5 años te van a hacer un control posterior a la mercancía que tú estás retirando en ese momento del puerto o del depósito aduanero y tienes que presentar todas estas documentación para poder ser analizada. Ok, no los aburro más con este bastante largo tema de proceso de despacho aduanero. Probablemente en Argentina sea un poco distinto o en algo nos podemos estar pareciendo. El detalle siempre es compartir los conocimientos y tener algún tipo de mayor feeling con las operaciones que tanto nos gustan, ¿no? No sé si tengan alguna consulta, alguna duda. Déjenme ver. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una inquietud. Dígame. Algo estaban hablando de este tema de las mercancías de marcas, ¿no? Que generalmente aplica para marcas conocidas. ¿Y qué pasa con las mercaderías que son copias, triple A o que a veces se intenta importar, que no son de la marca, pero sí son una copia idéntica? ¿Se tiene aquí en el país algún reglamento para ese tipo de mercadería? A ver, cuando estamos hablando de los derechos de marca, el registro de una marca no ve la característica o la calidad del producto a la cual está haciendo una copia. La norma va en contra de esos detalles, de esas copias. Tengo que traer a colación una marca para hacer mejor, para hacer didáctico un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero importar cinturones Montblanc. Un cinturón Montblanc me cuesta $350, $400,000, depende del tipo de cinturón, el cuero y demás detalles. Pero un Montblanc copia AA, AAA, una A, como quieran decirle, eh, te puedes encontrar en 25, 50, $100, pero no tiene los registros que la marca sí tiene, que vienen a través de dealers registrados en el país para poder importar ese tipo de marca. Entonces, cuando tú estás hablando de copias, AA, AAA, eso es el tema de la ley orgánica que reforma los diversos cuerpos legales para reformar la prevención y el combate al comercio ilícito y fortalecer la industria nacional y fortalecer el comercio electrónico, ¿no? Entonces eso es básicamente temas nacionales, temas acá de Ecuador, pero también se utilizan en muchas aduanas como medida de frontera. Y la medida de frontera es básicamente esa mercancía que vulnera propiedad intelectual o te la valoran como una mercancía de marca, eso quiere decir ponerte los precios de aduana de esas mercancías, o simplemente te la destruyen o simplemente te fraccionan esa mercancía para poderlas no dejar ingresar al país. No sé si esté clara esa parte. Sí, muchísimas gracias. Ok. Listo, entonces creo que he sido bastante breve, pero me gusta compartir con ustedes. No sé, Lorena, ¿tienes alguna duda? Una duda en la etapa 3 del proceso de despacho, me imagino. ¿Qué pasa en la etapa 3? En la etapa 3. En la del pago. A ver,
Muy buena pregunta. En muchos países este tema cambia bastante realmente. Hay países que primero hacen el aforo y después hacen el pago. Nosotros lo hacíamos así antes también. Hay otros que hacen primero el pago y de ahí se asigna el canal de aforo. ¿Por qué se hace primero el pago? Porque existe también el aforo automático, que tienes que justificar el pago antes de autorizar la salida. Entonces, y casi más del 70% de las mercancías que ingresan al país bajo este régimen de importación al consumo, tienen que primero pagar para poder salir. Entonces, esto cambió realmente de la norma del COPSI del 2010 para adelante. Con esto también vino el tema del Ecopass y más detalles, ¿no? Entonces, el pago se hace primero porque en el caso también de existir alguna novedad por valor o por clasificación que necesite pagar más tributos por valor porque existe alguna duda razonable, tenga que hacer algún tipo de liquidación complementaria del pago ya realizado en la declaración. Entonces, eso también forma parte de este proceso de despacho y esto está dentro de las observaciones que puedan existir al momento de declararla, ¿no? Bajo este escenario se hace necesario para una mercancía aplicar el etiquetado a la norma INE. El etiquetado se verifica antes de la declaración. Eso se hace una verificación antes de la declaración. Si no tiene, tendría que ingresar algún tipo de régimen especial que le permita poner las etiquetas a los licores o poner las etiquetas a las prendas de vestir, etcétera, etcétera. Entonces, en ese detalle no se hace la declaración, primero se pone la etiqueta, ¿no? Otra consulta dice, ¿cómo le explico? Sería un acto lesivo. Ejemplo de esa marca sería un acto lesivo. Claro, el tema del ingreso de marcas falsificadas es un acto lesivo para el comercio. El tema de falsificación de marcas es tan grave como el narcotráfico, como en muchos países. O sea, en el 2010 había bastante marcado este tipo de detalles que ahora de nuevo están siendo muy duros a nivel de la aduana local, de la aduana ecuatoriana, ¿no? Ok, listo. Si no hay otra consulta más, realmente les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes que hayan compartido conmigo este par de días. Me quedo muy contento. He tenido un grupo bastante interesante, me ha hecho preguntas bastante buenas, me han puesto en jaque un par de veces y eso es lo bueno, porque también yo aprendo con eso, ¿no? Entonces, para quienes accedieron a los certificados en Ecuador y en Argentina, los certificados van a ser enviados la próxima semana. Recuerden que verificamos todos los datos que ustedes enviaron para la creación de los certificados y son generados automáticamente a cada uno de los correos registrados, ¿no? Tanto en Ecuador como en Argentina, ¿no? Quienes tienen acceso a los videos de los ambos días, también los pueden solicitar a cada una de las partes. ¿Ok? Les agradezco muchísimo a todos los de ICA, Adriana, Dayana, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme de manera internacional, a ustedes también, por estas dos jornadas que les pude presentar el día de ayer y hoy, los días de ayer y hoy. Ok. Un gusto, nos vemos en una siguiente oportunidad. Estén presentes y pendientes de cualquier otro detalle. Es importante entrar bastante en este tipo de normativas que nos ayuda a entender cómo son las operaciones en los diferentes países. Muchísimas gracias. Un gusto.